Dios te bendiga, mi amigo, mi amiga que estás ahí del otro lado. Bueno, bien, vamos a dar comienzo en esta hora a un nuevo estudio de la palabra, llamado Las Doctrinas de Dios. Y la clase pasada estuvimos viendo algo y ahora vamos a continuar con la segunda parte. El tema que vamos a estar viendo hoy es la existencia de Dios. Así que te voy a pedir que prestes atención, que no te distraigas, que estés atento para ir entendiendo esta clase del día de hoy. Comencemos. La clase anterior vimos, como para refrescarte la memoria, los nombres y títulos de Dios. Vimos Elohim, Jehová, Adonai, y también vimos las combinaciones con Jehová y también las combinaciones con Él. Si le ponemos Él y continuando el nombre, o también Jehová y le continuamos otro nombre. Eso es lo que estuvimos viendo la clase anterior. Hoy vamos a ver la existencia de Dios. Como puntos principales son falsos y verdaderos sistemas de teología y también evidencias de la existencia de Dios. Comencemos por falsos y verdaderos sistemas de teología. Encontramos como 1.1 deísmo. Este sistema reconoce que hay un Dios, pero niega que Dios sustente o sostenga la creación. Para ellos, Dios es el creador, pero no el sustentador. Miren esta clase de creencia, el deísmo. Este sistema reconoce que hay un Dios, pero niega que Dios sustente o sostenga la creación. Eso ya es otra cosa. Para ellos, Dios es el creador, hasta ahí vamos bien, pero que no es el sustentador de todo lo que creó, de todas las cosas creadas. Por una parte, bien, creen que Dios es el creador, pero por otra parte erran, no creyendo que Dios es el que sustenta todas las cosas. Sigamos viendo. Después vemos el ateísmo. Aquellos que sostienen esta llamada creencia excluyen a Dios en toda manera. Es quizás lo más bajo o quizás lo peor que podemos ver en las personas. Cuando dicen, no, yo soy ateo, están descartando a Dios de todo. Pero a la misma vez se contradicen ellos mismos, porque sí creen en lo que otros hombres dicen, en los libros que han leído, pero no creen en la palabra de Dios, no creen en Dios. Entonces creen a la misma vez en algo, pero no creen en lo verdadero. No es que no creen en nada, sí que creen. Creen que Dios no existe. Creen en lo que el hombre dice, pero no creen en la existencia de Dios, o que todo es creación de Dios, o que detrás de todo está Dios. Pero todo ateo llega a un punto donde sus creencias en lo que quizás no es real termina desboronándose, porque la realidad es que Dios existe, que Dios creó todas las cosas y que Él sustenta todas las cosas. O sea que encontrarse con un ateo es como encontrarse con alguien necio. Esa es la realidad. Y ahora lo vamos a seguir viendo mejor. También vemos el escepticismo. Escépticos e infieles están llenos de dudas y descreen de Dios, especialmente del Dios de revelación. Esta clase de gente están llenos de dudas y descreen de Dios, y especialmente del Dios que da revelación, del Dios de las revelaciones. Mire qué clase de creencia es esta. Sigamos. También vemos al agnosticismo.
Esta escuela de pensamientos niega a Dios, pero niega que Dios puede ser conocido. ¿Me entendió? Esta escuela de pensamientos no niega a Dios, pero niega que Dios pueda ser conocido. Ellos no niegan que Dios existe, ellos no lo niegan. Tuve la oportunidad de hablar con personas agnósticas. Ellos no niegan que Dios exista, pero en sí siempre ellos tienen preguntas como de dónde salió la mujer de Caín, de dónde salieron los hijos de los hombres, y siempre están teniendo una pregunta, otra. Son gente que lee mucho, son gente inteligente, pero niega que Dios pueda ser conocido. Ahí está el problema de ellos. Sigamos. Luego vemos el panteísmo. Para ellos todo es Dios y Dios es todo. Cada cosa que vemos Dios, Dios está en todo. Dios y creación serían sinónimos. Esta clase de gente creen en Dios. Para ellos todo es Dios y Dios es todo. Cada cosa que vemos Dios. Es también algo como pareciera medio ilógico o medio loco. Para ellos todo es Dios. Todo lo que ven es Dios. Dios es todo y todo es Dios. Es medio, quizás, uno decir, pero este es medio raro, es gente rara, por eso tienen como nombre panteísmo. Esa clase de gente que cree que todo es Dios y que Dios es todo y Dios es todo lo que vemos es Dios. Y todos sabemos que no. Que Dios es todo, eso es verdad. Que Dios está en todas partes, es verdad. Pero todo lo que vemos no es Dios. Esa es la realidad. Podemos ver una cosa, vemos una casa, es una casa. Vemos un vehículo, es un vehículo. Vemos comida, es comida. Cada cosa tiene su nombre y cada cosa es algo. No podemos decir la comida es Dios, el auto es Dios, la casa es Dios, el trabajo es Dios, mi marido es Dios, mi mujer es Dios, mis hijos son Dios. Todo no es Dios. Para ellos todo es Dios. Es medio raro, y cualquiera que diga que cree de esa manera, es lógico que te traten de que estás loco o que no estás bien, porque todo, la realidad uno dice, no, todo no es Dios, y es verdad. Luego también tenemos al politeísmo. Esta es la creencia en muchos dioses. Habría varios dioses sobre nosotros y sobre ellos tendrían otros dioses, y así sucesivamente. El politeísmo es esto, es la creencia en muchos dioses. Un ejemplo, creen en 50 dioses, pero detrás de esos dioses hay otros 50 dioses. Y así sucesivamente. O sea que ellos están creyendo en millones de dioses, en muchos dioses, en miles de dioses. Que este Dios es aquel, pero detrás de él hay otro Dios. Y detrás de él otro Dios. Y así millones y millones de dioses se pueden hacer quizás de ello una creencia. Eso es politeísmo. Triteísmo. Esta es la creencia en tres dioses, en tres tipos de dioses. Dualismo. Esta es la creencia en dos dioses. Un Dios que es bueno y un Dios que es malo. Ellos son coiguales en poder y persuasión. Mire esta clase de creencia. Ellos creen que hay dos dioses, dos tipos de dioses. Uno bueno y uno malo. Pero en poder y en persuasión son iguales. Otra clase de creencia que quizás para nosotros no lo vemos así, porque nosotros creemos que hay un solo Dios. Ellos creen que hay dos dioses, uno bueno y uno malo. Uno podría comparar, bueno, el bueno es Dios, el malo es el diablo, pero ellos creen que ambos tienen el mismo poder. Ahí ya no podemos compararlo con Dios, con el diablo, porque sabemos que Dios y el diablo no tienen el mismo poder. Esa es la realidad. Luego vemos el teísmo. Es la creencia en la existencia de un Dios personal. Disertar sobre esto sería en vano, porque cada uno debe saber quién es Dios, cuál es su nombre, a fin de confiar en él. Amén. Esta es la creencia en la existencia de un Dios personal. Disertar sobre esto sería en vano,
porque cada uno debe saber quién es Dios, cuál es su nombre, a fin de confiar en Él. Hay muchos que dice, yo tengo un Dios y mi Dios es personal. Y quizás uno a veces quisiera hablarle o convencerlo o cambiarle sus pensamientos, pero es quizás en vano hablar con esa gente que se cierran diciendo yo creo en un Dios y mi Dios es personal. Hay gente que es así. También vemos el punto número 10, monoteísmo. Es la doctrina sobre la existencia de un solo Dios. Nosotros somos monoteístas. Los judíos y los mahometanos también lo son. Si eso es cierto, ¿son ellos salvos? La verdad es que no. Mire lo que dice la Biblia. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Creer que Dios es uno no es suficiente, sino que más bien debemos saber esto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos capítulo 10, verso 9. ¿Me entienden? Los judíos y los mahometanos, ellos también creen en un solo Dios. Pero acá la Biblia es clara y nos hace saber esto, que aún también los demonios creen en Dios y tiemblan. Por eso, acá está claro lo que dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está. No es solo creer que Dios existe para ser salvo, sino que hay que confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, primer punto. Y luego creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos y será salvo. ¿Ven la diferencia? No es solamente como los judíos o los mahometanos que creen en Dios. No es solo eso. No nos basta con creer en Dios, porque la verdad que muchos en el mundo creen en Dios, pero eso no va a bastar para ser salvo, para obtener la vida eterna, sino que lo que necesitamos para ser salvo es confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, y eso hará que nosotros seamos salvos. Sigamos. Evidencia de la existencia de Dios. Y acá vamos a ver evidencias. Cada estudiante debe asumir que la Biblia nunca trata de probar la existencia de Dios, más bien asume que cada hombre sabe que hay un Dios y declara que dice, el necio en su corazón no hay Dios. Era lo que hablaba de los ateos. Cada uno de nosotros debemos entender esto. La Biblia no siempre va a tratar de comprobar que Dios existe. Esa es la realidad. Más bien cada hombre nace con eso, porque al ser creado por Dios, el hombre nace con eso en su interior, sabiendo que hay un Dios. Y ese Dios que el hombre cree antes de conocerlo, que hay un Dios, es el Dios verdadero, es Jehová, es nuestro Dios. Por eso cada hombre nace con eso en su interior. Cada niño, al pasar los años, al pasar los tiempos, por eso digo a temprana o a larga edad, el hombre termina acercándose a Dios o termina reconociendo que Dios existe o termina creyendo en que el único Dios es el Dios verdadero, no hay otro. Por eso, al decir el necio, en su corazón no hay un Dios. Al decir el hombre en esta tierra, no hay Dios, Dios no existe. La Biblia lo compara como una persona necia, porque el negar la existencia de Dios, el negar que Dios existe, nos hace considerar una persona necia, porque la realidad es que Dios existe, es que Dios es el creador y el sustentador de todas las cosas. El que está detrás de todo lo divino, de todo lo creado, es Él, no hay otro. Pero el hombre
quizás decide creer en lo que otros hombres dicen o en lo que los libros de historia dicen y no quieren creer en la palabra que es verdadera y no quieren creer quizás en nuestros anuncios que le decimos que Dios es real. Hay muchas evidencias de la existencia de Dios. La primera es por la razón, o sea, el intelecto. El argumento de la intuición, algunas veces llamada primeras verdades, es la creencia que sabe que hay un Dios sin que nadie le revele tal hecho. Un niño sabe que hay un Dios. ¿Quién se lo ha dicho a ese niño? Todas las razas en el mundo saben que hay un Dios, pese a que ellos no están adorando al único y verdadero Dios. No hay tal cosa como un verdadero ateo. La evidencia de la existencia de Dios está en el hombre, nace en él. Por más que el hombre quiera negar que Dios no existe, no se puede negar eso. Pero todos nosotros nacemos con eso, con esa intuición, y aún en la razón, en el intelecto, podemos saber que Dios existe. El argumento cosmológico, mire esto, este es el argumento de causa y efecto. Aquí está el mundo, entonces, ¿cómo llegó a ser? Hay una causa o poder detrás de todo. Debe haber un hacedor o creador. Es fácil pensar que detrás de la creación está Dios, pero es imposible pensar que hay detrás de Dios. Esa es una gran verdad y una gran realidad. Pensar que detrás de lo creado está Dios, y uno dice, sí, detrás de todo esto está Dios. Ahora, ponerse a pensar qué está detrás de Dios, y eso no nos da la cabeza, no nos da el entendimiento, no nos da la razón, y aún no nos dan las explicaciones que el hombre pueda llegar a darte. ¿Qué hay detrás de Dios? No lo sabemos, no hay prueba, no hay nada que podamos tener para poder imaginarnos o saber qué hay detrás de Dios. No lo podemos saber. Pero ahora lo real es que detrás de todo lo creado podemos ver que está Él. El argumento teleológico. Hay un perfecto diseño y orden en el universo. ¿Por qué el hielo sube a la superficie del agua y no se va al fondo cuando se congela? ¿Cómo es posible que la primavera, verano, otoño e invierno vengan en orden y que haya sucedido por milenios? ¿Por qué el sol no está tan cerca de la tierra como para calcinarla, ni tan lejos como para que se congele? Debe haber un diseñador detrás de la creación, y ese diseñador es Dios. Este argumento teleológico es realmente algo grandioso. Poder ver todas estas cosas. ¿Por qué el hielo sube a la superficie y no desciende abajo cuando se congela? ¿Por qué la primavera, el verano, el otoño, el invierno viene en orden? Todo tan perfecto, todo tan bien preparado. ¿Y por qué el sol también no está tan lejos como para que la tierra se congele, ni tan cerca para calcinarla? Eso nos muestra realmente que hay un diseñador detrás de todo lo creado, y ese diseñador no es más ni menos que nuestro Dios. ¿Me entiende? Este argumento teleológico es algo glorioso, es algo grandioso, es algo tan real y tan visible y tan palpable, que uno puede ver todo tan creado, tan perfecto, aún el cuerpo humano, todo bien hecho, cada órgano, cada cosa de nuestro interior, cómo funciona, qué función cumple, qué hace, cómo vive, cómo se desparrama, y cómo todo lo que hace, se mueve y funciona, es todo tan perfecto, tan ordenado. Y todo eso nos muestra que hay un diseñador en nuestra vida, hay un diseñador en la naturaleza, hay un diseñador detrás de todo lo que hoy vemos nosotros, hay un diseñador, y ese diseñador tan perfecto es Dios. No hay dudas de que alguien grande y perfecto pudo haber creado las cosas tan bien como hoy las vemos. Luego también tenemos el argumento antropológico. Este argumento se basa en las cualidades morales e intelectuales del hombre.
El hombre es el resultado directo de la creación de Dios, tal como otras criaturas lo son, pese a que las otras criaturas no poseen las cualidades morales e intelectuales del hombre. ¿Por qué? El hombre tiene la capacidad de saber, de razonar. Si el hombre no tomó estas cualidades de algún otro, alguien mayor, un creador, ¿de dónde las tomó? Mire, las cualidades que nosotros tenemos morales e intelectuales, las tomamos de Él, fueron dadas por Él. En el principio, el libro de Génesis, la Biblia nos habla que dice, en el principio creó Dios al hombre y a la mujer. Y los creó, dice, a su imagen y semejanza, no en cuerpo, sino en lo que es el hombre interior y lo que es Dios también en su interior. Ese es la imagen de Dios, estas cualidades morales e intelectuales que hoy el hombre tiene, vino de Él, porque fuimos creados a su imagen y a su semejanza. También podemos ver otro argumento, otro punto a favor nuestro de la existencia de Dios es por la historia. Ciertamente la historia es su historia. La historia verifica el hecho de que hay un Dios. La historia ha comprobado el hecho de la existencia de Dios contra aquellos que habían repudiado su ley. De modo que los cristianos nunca deberían preocuparse de las condiciones del mundo. Dios está en su trono. Nada puede suceder sino por su voluntad. ¿Me entendió? Nada puede suceder si no es por su voluntad. Alguien ha dicho, la profecía es el molde de la historia. Dios habla y tiempo después lo que Él habló se cumple al pie de la letra. La historia registra solamente lo que Dios ha dicho que sucedería. La historia comprueba que hay un Dios. Otro punto a favor nuestro y otro punto importante que debemos saber es esto, que la historia comprueba la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque las profecías de Dios, las palabras que Él dijo en un tiempo, luego al pasar los días, los meses y los años, tuvieron un cumplimiento. ¿Eso qué muestra? Que en la historia está Dios y que lo que se dijo con anterioridad luego tuvo cumplimiento. Dios nunca habla después que suceden las cosas, sino que habla antes que sucedan para que luego cuando sucedan el hombre crea. Entonces esto es lo que pasa. La historia comprueba que Dios es real, que Dios existe y lo que Él dice tiene cumplimiento. Luego también tenemos otro punto, por la experiencia. Esta es una de las más grandes comprobaciones de la existencia de Dios. Los hombres han sido transformados por el poder de Dios. Un encuentro con Él. No hay otra explicación sino Dios. Oraciones han sido contestadas, atestiguando la existencia de Dios. Y esta es una gran prueba para hacer saber a la humanidad, al mundo entero, a las personas, la existencia de Él. ¿Cuál es? Nuestras experiencias que hemos tenido, el encuentro que tuvimos con Él, las oraciones que fueron contestadas, que le hemos pedido a Dios y Él nos respondió. Eso son pruebas tan reales que están en nuestras vidas y que son parte de nosotros y que nadie nos la puede sacar, nadie nos puede quitar eso, nadie ahora puede decirnos o querer hacernos creer que Dios no existe. Cuando nosotros tuvimos un encuentro con Él, cuando tuvimos una experiencia con Él, cuando hemos oído su voz, cuando hemos sentido su presencia, cuando hemos tenido una vivencia que marcó nuestra vida. Esas experiencias son lo más grande, quizás humanamente, para que a nosotros nos haga saber que Él existe. Y eso hace que nosotros estemos tan confiados y tan seguros de que Él existe, que podemos hablar con toda libertad con cualquier persona, diciéndole, Dios es real, y yo lo comprobé. No solo creo que Dios existe por los libros o por lo que me contaron, sino porque yo lo viví. O sea que nuestras experiencias es un argumento tan grande, es una razón tan grande para saber nosotros que Él existe, pero también para hacerle saber al otro que Él existe. ¿Cómo? Yo viví esto, a mí me pasó esto, tuve esta experiencia y para mí Dios es real.
Saben, muchas veces he contado mis experiencias que tuve y muchos han llorado, a muchos les ha llegado, muchos han sido tocados por lo que a mí me tocó vivir. Y esas experiencias nadie me las saca. Yo y Dios sabemos que son real y que eso marcaron mi vida para siempre. Por eso hoy puede venir cualquier persona a decirme una y otra cosa de la Biblia de Dios, pero nada puede cambiar que yo crea en Él o deje de creer en Él porque tuve una experiencia con Él. O sea que nuestras experiencias es algo que nos marcó para toda la vida, para hacernos saber a nosotros que Él existe. Y esa experiencia está en nosotros y nadie la podrá borrar. También tenemos por la Escritura, lo que la Biblia asume ser. La Biblia es el único libro que es inspirado por Dios. La Biblia es el patrón para toda conducta correcta en el mundo. Si la Biblia no es la palabra de Dios, entonces no tenemos Dios. No podríamos conocer nunca a Dios. Otra de las pruebas de la existencia de Dios es la Biblia. Un libro que tiene miles y miles de años. La palabra de Dios, la cual muchas veces los hombres quemaron, quisieron destruir, quisieron hacer desaparecer y nunca pudieron, sino que una y otra vez la Biblia resurgió nuevamente y hoy la tenemos al alcance de nuestras manos. Por eso la Biblia, que muestra tal cual es Dios, tal cuales son sus caminos, sus pensamientos, lo que Él dijo, que luego se cumplió, aún cosas la Biblia se están escritas que se están cumpliendo hoy, al día de hoy, y se van a estar cumpliendo en los tiempos que vienen. Por eso la Biblia es una de las pruebas más grandes de que Dios existe. También tenemos la revelación cristológica. En Jesucristo, Dios vino a los hombres para decirnos cómo es Dios. Si Jesús no es Dios, entonces no hay Dios. Dios nunca podría ser conocido. Mire lo que dice la Biblia en Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo es el Hijo de Dios y Él y su vida comprueban la existencia de Dios. En un momento los discípulos preguntaron, Señor, muéstranos al Padre. Y Él le contestó que el que ha visto a Él, ha visto al Padre. Jesús mismo era el Padre acá en la tierra, Jesús mismo era Dios acá en la tierra. Por eso, cuando Jesús vino a la tierra, vino Dios a la tierra. Y en Jesucristo el hombre pudo ver y conocer a Dios. Por eso en la persona de Jesús podemos ver y conocer y saber de la existencia de Dios. También tenemos la declaración profética. Dios anuncia por anticipado el futuro. Cualquiera que pueda hacer esto es más que un hombre. El hombre no siempre puede hablar sobre el pasado, mucho menos sobre el futuro. Cuando Cristo fue crucificado se cumplieron 25 profecías distintas, profecías escritas con siglos de anticipación. Mire la declaración profética. Esto es que ningún hombre puede revelarte el pasado, ni tampoco el futuro, si no proviene de Dios. Hemos conocido a hombres y mujeres que te hablaron, que nos hablaron y nos hicieron saber cosas que nosotros sabemos lo que vivimos en el pasado y que solo Dios lo sabe, pero Dios era revelándose por medio de ese hombre, esa mujer y hacernos saber el poder de Él. Y también hubo hombres que nos revelaron cosas del futuro que luego tuvieron cumplimiento y eso no puede suceder si no es Dios revelándole a ese hombre, a esa mujer, tu futuro. Que luego, gracias a esa revelación, pudimos prepararnos y saber de antemano lo que iba a suceder, lo que iba a pasar. Lo mismo pasó también con Cristo. Tantas profecías que había de Él, que el Mesías iba a venir, que iba a pasar esto, que iba a pasar lo otro, y que cuántas cosas más iban a suceder a causa del Mesías, cuántas cosas iban a cumplir. Todo lo que se había profetizado de Jesús tuvo cumplimiento. ¿Eso qué es? Eso fue una declaración profética. Eso fue algo de parte de Dios que vino en tiempos oportunos a hombres para que lo revelaran, para que lo hicieran saber, para que anunciaran su venida y lo que iba a pasar. Y todo lo que se profetizó de Jesús años antes tuvo cumplimiento. Esa es
una prueba más de la existencia de Dios y del poder de su palabra. Dios existe, a Él nadie lo creó, no hay registro de que alguien lo creó a Dios. Las pruebas son la razón, recuerda punto 1, la razón, luego la historia, las experiencias de los hombres, las escrituras, y seguro habrá más pruebas de la existencia de nuestro Dios, pero todo en sí depende de fe, y esta es la realidad. Que hay pruebas de que Dios existe, hay pruebas. La razón del hombre, por la historia, por lo que sucedió en la historia, por las palabras de parte de Dios que luego se cumplieron, por las experiencias que hemos tenido nosotros los hombres, por la Biblia, por lo que la palabra está escrito, y seguramente hay más pruebas, más evidencia, más argumentos para mostrar que Dios existe. Solo el necio dice en su corazón no hay Dios. Solo el necio dice eso. Pero todo aquel que no es necio puede saber por medio de qué, de la razón, de la historia, por experiencias, por las escrituras o por una y otra prueba más de que Dios existe, de que Dios es real. Y tú y yo sabemos que Él es real y que Dios existe. Tú y yo creemos en su existencia, por la razón o por la historia o por las experiencias que tuvimos o por las escrituras o por una y otra cosa, creemos que Él existe. Hacerle creer a la gente que Dios existe puede llegar a ser fácil o difícil, pero la realidad es que el que convence a las personas es el Espíritu Santo. Y eso es una gran verdad. Poder hacerle creer o querer hacerle creer a alguien que Dios es real, de que Dios existe, se nos puede ser fácil, pero también se nos puede llegar a ser difícil. Esta es una verdad. Pero la gran realidad es esta, que el que convence a las personas es el Espíritu Santo. El que convence de pecado, de justicia y de juicio a las personas es el Espíritu Santo, no nosotros. Pero sí nosotros somos herramientas en manos de Dios para anunciar la verdad, para anunciar que Él existe, para anunciar que Él los ama, para anunciar que Él volverá. Para eso sí se necesita de hombres y mujeres como tú y como yo que anuncien la palabra. La Biblia dice, ¿cómo creerán si no hay nadie que les predique? ¿Cómo el Espíritu Santo convencerá a las personas si nosotros no le hablamos? Nosotros tenemos el deber de hablarle a la gente, de hacerle saber que Él los ama, que Él pronto viene, que Él existe. Y el que se va a encargar de convencerlos luego va a ser el Espíritu Santo. Pero nuestra tarea es hablar. Por eso si queremos creer, que queremos lograr que el mundo crea, que la gente crea, nuestra tarea es hablar, nuestra tarea es predicar, no callarnos, sino hablar. Y luego el Espíritu Santo se encargará de convencerlos. Y luego esos hombres y esas mujeres serán fieles seguidores de Dios como tú y yo lo hacemos. Recordemos esto, nosotros en un tiempo no creíamos en Él o no lo adorábamos o no lo buscamos, pero tuvimos una experiencia o tuvimos el alcance de la Biblia o por medio de la historia o por medio de la razón, de una y otra forma llegamos a creer en Él y a comenzar a buscarlo y comenzar a conocerlo. Así también serán esos hombres y mujeres que quizás hoy en día queremos que crean en Dios, que crean en su existencia, pero al día de hoy todavía no lo creen y no lo saben, tal cual tú y yo lo hacemos. Pero hablemosle, revelémosle la verdad, la que fue revelada a nosotros. Confesemos a Jesús y no nos callemos. Y luego Dios, por medio de su Espíritu, se va a encargar de que ellos sean convencidos y de que ellos crean y de que ellos comiencen a buscarlo y a conocerlo, tal cual tú y yo lo estamos haciendo. Así que bien, mi amigo y mi amiga, hemos llegado al final de la clase de hoy. Espero que te haya gustado, espero que hayas entendido y espero que hayas aprendido algo nuevo para tu vida. Estas son herramientas, son enseñanzas útiles para nuestras vidas, para que nosotros tengamos conocimiento
primeramente para nosotros, pero luego ese conocimiento que recibimos de gracia, poder darlo de gracias a todos aquellos que lo necesitan. Dios existe y nosotros lo sabemos y el mundo lo va a saber. Dios te bendiga y seguime por este medio. Si todavía no te suscribiste a mi canal, debajo de este video tendrás ahí la opción para suscribirte, para darle la campanita, para que cada reflexión, cada sermón, cada mensaje y cada estudio que esté subiendo, te esté llegando la alerta para saber que hay un nuevo video en el cual tú puedes recibir para seguir conociendo a Dios, aprendiendo de la Biblia. Dios te bendiga.